Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede de estar aquí con cada uno de ustedes. Una vez más quiero disculparme por la tardanza. No pudimos llegar a la hora que queríamos. Había muchas cosas que hacer. Las hermanas tenían conferencias. Nosotros estábamos sin carro. Claudio tuvo que traerme. Y gracias al Señor porque llegamos con bien. Mario está con nosotros. Bienvenido a Mario también. Yo sé que los hermanos lo vieron, pero él siempre le gusta venir a esta iglesia. Él dice, me encanta ir a Waterbury. Así que, hermanos, ahí tienen a alguien que los quiere mucho. Muy bien, en esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio que hemos comenzado ya desde hace algún tiempo atrás. Y vamos a pensar acerca del capítulo 2. Bueno, parece que no está. Creo que lo tenía apagado, hermanos. Bueno, ya le da, cuando uno pase 50, hermanos, prepárese. Muy bien, vamos a pensar acerca de este capítulo 2. Estamos en la segunda sección. Dijimos que el capítulo lo podemos dividir en 3 secciones grandes. La primera sección que ya hemos terminado en la última ocasión, que es la ruina del hombre sin Cristo. Y ciertamente un hombre sin Cristo es una persona que está en una condición terrible. Y entonces podemos mirar que la segunda sección es la que se encuentra en los versículos 4 al 10, que vamos a comenzar el día de hoy, que nos habla acerca de la redención del hombre en Cristo. Y luego al final, cuando lleguemos a esa parte, de los versos 11 hasta el 22, se nos habla acerca de la reconciliación del hombre en Cristo o a través de Cristo. Muy bien, vamos a buscar la porción que vamos a leer, según Efesios capítulo 2, y vamos a dar lectura solamente a los versículos 4 hasta el 7, aun cuando esta segunda sección es 4 al 10. Dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios y Padre nuestro, queremos darle las gracias por la nueva oportunidad que nos da de estar aquí, delante de su presencia. No hay mejor lugar que estar aquí, Señor, alabando, exaltando, adorando su santa persona. No lo cambiaríamos por nada del mundo. Y le agradecemos, Señor, porque aun cuando nosotros somos indignos pecadores, usted se fijó en nosotros, nos buscó, nos salvó y nos tiene aquí redimidos a través de la sangre preciosa del Señor Jesús. Señor, queremos ahora que vamos a pensar en este libro de Efesios, que usted sea el que hable a través de su Santo Espíritu. Que usted pueda tocar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, de tal manera que podamos no solamente atencionar y poner en nuestra mente, en nuestra memoria lo que vamos a escuchar, pero que podamos reflejarlo en nuestras acciones, en la manera en que hablamos, en la manera en que andamos, en todo lugar donde nos encontremos, Señor. Sea la escuela, sea los estudios, sea el hogar, sea el templo donde nos congregamos o en cualquier sitio. Señor, porque gracias le damos por ser sus hijos. Todo esto se lo pedimos y se lo imploramos, suplicando su dirección, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien, la primera porción que ya terminamos, versos 1 al 3, nos dan una descripción horrible del hombre sin Cristo. Por eso titulamos esa primera sección, la ruina del hombre sin el Señor. Es que el hombre sin Cristo, primeramente, está muerto. Y dice ahí la palabra, en delitos y pecados. Pero no solamente está muerto, sino que la Biblia dice que es un esclavo, no solamente del pecado, pero también del mismo diablo, que es el príncipe de la potestad del aire en este mundo. O sea, Satanás tiene dominio
en este planeta. Él puede controlar o inducir a poderosos, a reyes, a gobernantes, a príncipes sobre este mundo para hacer lo que él quiere, a pesar de que las personas piensan que hacen lo que ellos quieren. Es interesante eso. Entonces el hombre sin Cristo está muerto, es un esclavo controlado por el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, pero lo peor del caso es que dice que está bajo la condena, bajo el juicio inminente de Dios, ¿verdad? Que puede ser en cualquier momento. El Señor puede regresar y empezar a juzgar este mundo. Justamente Él es el juez perfecto, el cual no se puede vender, no puede ser sobornado, y cuando Él juzgue lo va a hacer correctamente. Entonces no puede existir una condición peor que estar sin Cristo. Sería mejor perder todo lo que poseemos en este mundo, toda riqueza, toda posesión, toda fama, todo poder, todo reconocimiento, cualquier cosa que nosotros consideremos de valor, que estar en la ruina espiritual, sin vida, esclavos y condenados a un juicio eminente. No obstante, el Señor no se quedó con los brazos cruzados cuando miró la condición de todos nosotros. Un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede hablar, no puede andar, no puede accionar, no puede escuchar, no puede ver. Entonces era necesario que el Dios eterno, que es maravilloso, hermanos, bueno para con nosotros, hiciera algo para salvarnos de nuestra condición. Y es donde entran ahí entonces esos primeros versículos, los versículos 4 hasta el 10, que nos hablan acerca de la redención de Dios para cada uno de nosotros. Y esos versos de 4 al 10 se pueden dividir en varias secciones, tal vez 3 secciones. Los versos 4 y 7 nos hablan del carácter del Redentor. Ese Redentor no es cualquier persona, es alguien especial, es Dios, es Jesucristo manifestado en carne. Y ciertamente tiene un carácter perfecto. Y vamos a mirar eso hoy. Pero también los versículos 5 al 10 nos hablan del cumplimiento de la redención. Y los versículos 6 al 7 nos hablan del clímax de la redención. No nos va a dar tiempo para mirar los 3 puntos, pero hoy vamos a ver uno de ellos. El primero, queremos pensar acerca del carácter de Jesucristo. ¿Qué fue lo que motivó al Señor para salvar a una raza tan perversa, tan mala, tan caída, tan llena de pecado? Pero aún así el Señor nos amó. Y eso que lo motivó a Él es su propia persona. El carácter de Dios es algo maravilloso, hermanos. No lo podemos entender, pero en lo poco que comprendemos sabemos de que Él es único. Único. No hay nadie como Él. A pesar de que nosotros somos tan malos, el Señor se compadeció de cada uno de nosotros porque Él es así es Él. Así es Él. Entonces, ¿por qué nos salvó? Porque Él tiene un carácter especial. Y hay 3 cosas que se mencionan en el primer versículo 4 que leímos. Se nos habla acerca de la misericordia de Dios, se nos habla acerca del amor de Dios, y en el versículo 7 se nos habla acerca de la gracia en su bondad, o la gracia y bondad de Dios. Y es lo que vamos a estar pensando en el carácter del Redentor, de nuestro Salvador. Bueno, comencemos. Vamos a pensar primeramente acerca de ese carácter maravilloso del Señor. Y vamos a leer una vez más ese versículo, o versículos 4 y 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y luego en el versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que nosotros notamos ahí, ese rasgo especial de el Redentor, que es Jesucristo, es su misericordia. Su misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia para con los hombres. Es una frase pequeña, ¿verdad? Rico en misericordia. No había nada, hermanos, nada en lo absoluto de bueno en ninguno de nosotros para que Dios mostrara su misericordia. Por mucho que tratáramos,
por mucho que los hombres hayan sido religiosos, bondadosos, generosos unos con otros, no era suficiente. No era suficiente. No ganábamos el favor de Dios. Todo ser humano en el mundo en realidad es digno de muerte y de el juicio, de la ira divina a causa de nuestras transgresiones. Pero a pesar de todo nuestro extravío, el Señor Jesucristo quiso venir a salvar adúlteros, fornicarios, idólatras, hechiceros, ladrones, exorcistas, homosexuales, mentirosos, a todos nosotros. Alguno de esos pecados nos incluye a nosotros. Y ciertamente ninguno de nosotros puede decir que nunca ha pecado, pero el Señor nos amó. Nos amó y no permitió que quedáramos en esa condición. Entonces, la primera cosa que nosotros podemos mirar ahí es ese rasgo del carácter divino que los movió para venir a este mundo, según Efesios capítulo 4. Él es misericordioso, misericordioso. ¿Qué significa esa palabra? La palabra en el original, elos o helios, significa compasión. O sea, la compasión de Dios al mirar la condición tan perdida, podrida de nosotros, le movió para venir a buscarnos. Así es Dios. Viene también del latín misere, que significa tener compasión, o de donde viene la palabra también miseria, o de la palabra en latín cordis, que significa corazón. O sea, la misericordia de Dios es la compasión que sale de su corazón. Y Dios, que es un Dios perfecto, no puede, en verdad, tener ninguna cosa, ningún rasgo negativo. Todo lo que sale de Él es perfecto y bueno. Su misericordia es buena para con cada uno de nosotros. Entonces, podemos mirar que Él siempre mostró misericordia a todas las personas, sin merecerla. Ninguno de nosotros se compadeció del endemoniado de Gadara, un hombre que estaba en un desierto, en un cementerio. Lo habían tirado allá, lo habían amarrado con cadenas, posiblemente los vecinos donde él vivía en la ciudad, para que no produjera ninguna clase de daño a las personas, a las propiedades y a sí mismo. Pero él tenía tanta fuerza, imagínense una legión de demonios dentro de él. Era extremadamente fuerte, rompía las cadenas como si fueran hilos. Y ahí está él corriendo. Pero el Señor tiene misericordia de ese hombre. Nadie sabía cuando le dijo a los discípulos, vamos a cruzar, vamos a ir al otro lado del mar. Nadie sabía que iban. Cruzaron en medio de una tormenta. Llega él al otro lado, al otro extremo, y viene este hombre endemoniado y empieza a gritar y a clamar y se postra delante de él. ¿Por qué vienes a atormentarme antes de tiempo? No era el hombre que estaba hablando, eran los demonios. Sabían que los podía atormentar, los podía mandar al abismo. Le dice, ¿cuál es tu nombre? Legión, porque somos muchos. Imagínense, una legión consistía a veces de 4,000, 6,000 soldados en el ejército romano. Ahora ahí habían 6,000, 4,000 o 6,000 demonios dentro de ese hombre. Así que este hombre está totalmente esclavizado. No puede hacer lo que él quiere. Y ciertamente él sería corriendo por ese cementerio. Y ahora el Señor viene y ¿qué le dice? Sal de él. ¿Y qué hacen los demonios? No le dicen no quiero. No pueden decir eso. Una vez que el Señor les da una orden, tienen que acatarla. Y el Señor inmediatamente les sal de él. Pero ellos claman por misericordia. Aún los demonios reciben misericordia de Dios. Miren lo que le dicen, Señor, déjanos ir al hato de cerdo que está ahí. Inmediatamente el Señor le dice, salgan y vayan. Y se salen. Pero ¿de qué estaban huyendo? Estaban huyendo del abismo, una prisión de oscuridad eterna para ellos. Inmediatamente se fueron al hato de cerdos, se arrojaron allí y fueron los cerdos, entonces también se tiraron al mar y se ahogaron. Esos demonios sabían muy bien y el Señor les permitió salir. Entonces la misericordia del Señor para ese hombre de endemoniado de Gadara es grande, grande. Y también para con nosotros. Así como él cruzó el mar de Galilea en medio de una tormenta, él cruzó del cielo a la tierra para venir y pasar una tormenta.
una tormenta por usted y por mí. Podríamos decir un tormento, porque fue rechazado, fue escupido, abofeteado, latigado, despreciado por el pueblo de Israel, traicionado por Judas. El Señor, en verdad, fue un hombre que lo trataron mal, siendo él un buen hombre, un hombre perfecto. Pero aún así mostró misericordia al ladrón que estaba con él. Era la misericordia tan amplia que podía salvar a los dos y al mundo entero. Pero la misericordia de Dios no se alcanza de esa forma. Usted tiene que recibirla, si usted no es cristiano. Yo tenía que recibirla. Y ahí en esa cruz solo un ladrón la recibió y le dice a ese hombre, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecen nuestros hechos. Esas fueron las palabras de ese hombre. Imagínense, él reconoce su culpabilidad. Él sabe que él es un pecador indigno. Sabe que merece morir en la cruz del Calvario. Pero luego él dice algo increíble en esos versículos. Acuérdate, le está hablando al Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, lo que él está haciendo primeramente es mirando que el que está muriendo en la cruz del Calvario es verdaderamente el Mesías, es verdaderamente el Salvador del mundo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta pequeña frase, él muestra una fe inmensa que ni siquiera el pueblo de Israel pudo tener. Porque ese era el Rey de los judíos, pero no creyeron en él. Él lo cree en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No puede venir en su reino si no es un rey. Y él lo creía. Y el Señor no le dice, sí, voy a esperar para cuando yo regrese, que eso va a ocurrir en el futuro, para venir y rescatarte. No, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este hombre entendió verdaderamente que aquel que estaba ahí, estaba muriendo por él y podía recibir su misericordia. Y en ese mismo instante la recibió, porque el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bendición, hermanos, cuando usted aceptó a Jesucristo. Eso fue lo mismo que pasó. Un día estarás conmigo en el paraíso, el día de nuestra muerte o en el día que el Señor venga por su iglesia, estaremos con él para siempre en el paraíso, con cuerpos transformados, no más relación con el pecado, sino un lugar perfecto. Qué lindo, pero es que así es su misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Bueno, la misericordia de Dios tiene muchas características, pero vamos a mirar algunas de ellas cuando nosotros miramos aquí en los versículos. La primera de ellas que podemos mirar es que la misericordia de Dios es preciosa. Es preciosa. Bueno, no hay nada más precioso que la misericordia de Dios. Ni las piedras preciosas, ni el oro, ni la plata. Nada de eso vale, hermanos. Sí nos gustaría tener solvencia de cada uno de nosotros, pero nada de eso vale. Todo eso se queda aquí cuando nosotros partimos. Pero la misericordia de Dios es lo que nos ha salvado a nosotros. Primeramente es preciosa. Es lo que nos dice el Salmo 36, verso 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Entonces aquí el salmista está diciendo que la misericordia de Dios es preciosa. Y nosotros deberíamos de considerar esa misericordia que ya hemos recibido, así como ese ladrón en la cruz, como lo más precioso, hermanos. Como lo más precioso. No hemos recibido ni oro ni plata del Señor, pero hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Él nos ha justificado y nos ha hecho santos delante de Él. Él nos mira a nosotros como si fuéramos Jesucristo, pero trató a Jesucristo en la cruz del Calvario como si fuéramos nosotros. Entonces podemos mirar la maravilla de la misericordia. No nos pagó con lo que nosotros merecíamos. No nos dio lo que merecíamos. Más bien nos dio lo que no merecíamos de ninguna forma. Su gracia, su amor, su misericordia. Entonces podemos mirar que esa primera característica es que es preciosa. El salmista también lo dice, el Salmo 36, versículo 10. Y dice ahí, extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón.
a los rectos de corazón. Y podemos mirar ahí que la justicia comienza cuando uno se convierte a Jesucristo. Ese ladrón, cuando aceptó al Señor, cuando reconoció su condición, conoció a Jesucristo como su Salvador personal. Y eso es lo que la Biblia enseña, en verdad. Que cuál es el propósito de todo ser humano, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y cuando nosotros le conocimos como nuestro Salvador, nosotros en verdad fuimos transformados, declarados hijos de Dios y ciertamente hechos herederos del reino celestial. Y ahora vivimos ¿qué? O debemos de vivir una vida justa y recta. Como dice aquí en los versículos, tu justicia a los rectos de corazón. Entonces es preciosa. Pero luego también es una misericordia paciente. Paciente. Mire lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y eso es algo extraordinario, hermanos. El Señor Dios no se apresura a juzgar. Él espera pacientemente, llama al hombre al arrepentimiento, extiende su mano de salvación, aun cuando el hombre es duro. Somos duros, hermanos, y aún así Él está esperando, buscando, clamando para que los hombres se arrepientan, porque Él es un Dios misericordioso. Su misericordia es paciente. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Y usted dirá, pero ocurrieron cosas terribles en la historia bíblica. Claro que sí, hermanos. Dios es paciente, pero Él es justo también. Cuando Él destruyó al ser humano en el tiempo de Noé, Dios no es que no se dio a conocer. Dios habló y habló y habló a través de diferentes siervos. Predicó a través de Noé como 120 años y ahí está la gente incrédula, queriendo vivir en la violencia, en la inmoralidad, en el pecado, desobedeciendo a Dios, haciendo lo que se les antojaba. Pero Dios, a pesar de ser paciente y misericordioso, también es justo. No puede tolerar el pecado. Tuvo que destruir al hombre. Y verdad, preservó a la humanidad a través de Noé y su familia. Lo mismo hizo con Sodoma y Gomorra. Algunas veces nosotros pensamos que no tuvieron chance, que no se les habló del evangelio. Claro que se les habló. Ellos sabían de ese Dios todopoderoso. Escuchaban historias, tenían el testimonio. Aún Lot, que no vivió de la mejor manera, pero era justo, dice la Biblia, tuvo que haberles hablado. Y tenían el testimonio, pero no querían escuchar a Dios. Vivieron en sus pecados, la homosexualidad, violaciones terribles, tanto en grupo como individuales. Era terrible lo que ocurría en esa ciudad. Así que Dios tuvo que destruir estos lugares, pero fue misericordioso, dando tiempo, esperando, predicando. Él es un Dios paciente, pero su misericordia también es portentosa. Dice la palabra del Señor, otra manera de decirlo es que no se agota. Salmo 103, versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y si leemos el capítulo 35 de los Salmos, verso 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. No hay lugar donde la misericordia de Dios no alcance. Algunos pensamos a veces de que hay personas que no pueden haberse arrepentido, tenían que ser condenados, pero no existe tal cosa. Aún el hombre peor, la mujer más malvada tuvo chance de haberse arrepentido. Hitler tuvo chance de haberse arrepentido. Aún Judas, a veces nosotros pensamos que no, pero tuvo chance de haberse arrepentido. No vamos a entrar en el calvinismo y en, ¿verdad?, todos estos temas que a veces traen división, pero tuvo chance. Dios no es un Dios malvado. Dios es un Dios justo. Y ciertamente Él sabe las cosas que hace. Entonces podemos mirar que su misericordia es portentosa, pero su misericordia es perfecta también.
Cuando nosotros examinamos las escrituras, nos vamos a dar cuenta lo que dice en Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No había otra manera, hermanos. No había otra forma. Usted y yo podíamos tratar de ser religiosos, podíamos tratar de ser buenos, ayudar al prójimo, hacer obras y tras obras, y nada de eso nos hubiera salvado. No salvó a Cornelio, no salvó a Nicodemo, ni la religión ni las obras, ni tampoco a nosotros. Solamente, como dice aquí Tito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y en esa misericordia incluía el sacrificio de su único Hijo, el Señor Jesucristo. Yo nunca lo he entendido eso. Yo digo, Señor, no había otra forma, no había otra manera. Y la única respuesta que puedo entender es, no había otra. Y si Dios no encontró otra manera, era porque esa era la única, hermanos. Y yo no soy nadie para decirle al Señor que por qué no buscó otra. Era necesario que el Señor Jesucristo padeciera por nosotros. Él se lo dijo a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en el desierto, ¿verdad? Así era necesario que el Señor Jesucristo fuese levantado también en la cruz del Calvario. Su misericordia es perfecta, en verdad, para con cada uno de nosotros. Nos salvó a través de ella. El apóstol Pablo describe a Dios como rico en misericordia. La palabra en griego es prousios, o bueno, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, que significa ser rico, pero en abundancia ilimitada. O sea que nunca se acaba. Usted puede tener aquí a hombres ricos. Usted puede poner a Donald Trump, puede poner a Elon Musk, que es el hombre supuestamente más rico del mundo hoy en día. Pero si usted le cuenta la plata que tienen, tiene límite. Se acaba en un punto. Pero la misericordia de Dios no tiene fin, no tiene límites. Es como Él es, ilimitado, infinita. Y ciertamente Dios ha mostrado su gracia. Es mejor que todo lo que el hombre puede poseer. Plata, oro, piedras preciosas. Hay personas muy ricas, extremadamente ricas, pero carecen de bondad, de misericordia, de humildad. El Señor Jesucristo era un hombre misericordioso y perfectamente bondadoso, misericordioso y humilde. Por eso Él podía decir, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, su humildad, ¿verdad? Entonces su misericordia tiene todas esas características: preciosa, paciente, portentosa, perfecta. Pero luego nos habla de su amor. Cuando hablamos ahí en el versículo, se nos dice en la parte, el mismo verso, dice, por su gran amor con que nos amó. Dios es un ser increíblemente maravilloso, hermanos. No me voy a cansar jamás de decir cuán maravilloso Él es, ¿verdad? Amar ahí es ágape, porque de tal manera Dios ágape, amó al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es incondicional. Nos amó sin condiciones. No teníamos que hacer nada, sino que simplemente esperar su amor, como lo hizo, viniendo el Señor Jesucristo a dar su vida por nosotros. Ese amor también es un amor ilimitado. Si usted lee en Jeremías capítulo 31 y versículo 3 dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Ahí está hablando el pueblo de Israel, en verdad. Pero ese amor es el mismo que nos tiene a nosotros, su iglesia. Es el mismo amor que le tiene a la humanidad en general. Y ciertamente amó a Israel con un amor que no está limitado por el tiempo. No tiene principio ni tiene fin. Es un amor eterno. Además, su amor no hace diferencias. A veces las personas hacemos diferencias. Hacemos diferencias por color. Él ama al blanco y al negro. Él ama a las personas, no importa su género o su sexo. Él ama al hombre y a la mujer, no importa la edad. Ama a los viejos y a los jóvenes. Él ama a las personas no importando su educación. Ama a la que es muy educado,
pero también ama al que es ignorante, ¿verdad? No importa el credo, si es ateo o si es cristiano, él ama a todas las personas. Y peor el estatus social, él ama al rico y ama al pobre también. Dios nos ama a todos, ¿verdad? Es un amor que no discrimina, podríamos decir, ilimitado. Pero su amor también es inmensurable, no se puede medir. Ahí en Juan capítulo 3, verso 16, ya lo habíamos leído. Juan, no hay una palabra para describir cuán grande es el amor de Dios. No dice, ¿verdad? El súper grande amor de Dios. No dice esa palabra, o el grandísimo amor de Dios. Simplemente dice, porque de tal manera. No hay expresión, no hay un adjetivo calificativo para medir el amor de Dios para con la humanidad. Por eso el corito que a veces cantamos, ¿verdad? Que dice, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Es sin límites, hermanos. Es inmensurable, no tiene medida. Pero por último, también, o bueno, no es el último, ¿verdad? El penúltimo, es incomparable. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. ¡Qué maravilla! A veces nosotros nos ponemos a comparar el amor en el mundo, ¿verdad? Comparamos el amor de la mamá, comparamos el amor del papá, comparamos el amor entre los esposos, pero ningún amor se compara con el amor de Dios. Ninguno. Por mucho que usted ame a sus amigos, por mucho que usted ame a su cónyuge, por mucho que usted ame a sus padres, o la mamá ame a sus hijos, el amor de Dios es único, es incomparable. No le llegan, pero ni un céntimo a la altura del amor de Dios, ni un céntimo. Ese es un amor que no puede compararse con nadie, porque Él entregó a su único hijo, perfecto, santo, sin mancha, para que viniera a morir por cada uno de nosotros. Es un amor entonces incomparable. Por lo tanto, podemos mirar que el Señor nos ha amado, nos ama y nos amará siempre. Y por último, es un amor también, podríamos decir, que nos inspira. Un amor inspirador. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice ahí en este versículo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esa es una gran realidad. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Acuérdese, el amor no es algo sencillo. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que el amor se describe de 4 maneras diferentes. Primeramente, si usted lee Primera de Juan, Dios es amor. O sea que Dios es una persona. Una persona. Si usted lee Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó, un sentimiento. Pero luego dice, dio a su único hijo, una acción. Y luego si lee Gálatas capítulo 5, verso 22, dice, más el fruto del Espíritu es amor. 4 descripciones de lo que es el amor de Dios. Una persona, un sentir, una acción, un fruto del Espíritu Santo. Todo procede de Él. No hay nada que no proceda de Él. Sin Dios no existe el amor. No existe el amor porque Él es la fuente del amor. Él es el amor. Y ciertamente si usted lee Romanos capítulo 5 y verso 5, usted va a darse cuenta que dice ahí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que usted ha recibido el amor porque Dios es amor y lo ha puesto en su corazón. Y eso lo inspira. ¿Lo inspira a qué? A amarle a Él primero y amar al prójimo como a sí mismo. Eso es lo que Dios desea. Fue lo que le pidió a aquel hombre rico. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Eso resumía el amor, primeramente a Dios y luego al prójimo. Si se lo daba todo lo que él tenía a los pobres, mostraba amor al prójimo. Y si lo seguía a él, mostraba entonces amor por Dios. Pero él ni amaba al prójimo, ni amaba a Dios, amaba sus riquezas. ¿A quién amamos nosotros, hermanos? Él nos amó.
a nosotros. Entregó a su Hijo, entonces nosotros tenemos que entregarle todo, sin reservas, sin pensar que nos va a doler algo, despojarnos de algo. No, de ninguna forma. Él merece que entreguemos todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque Él ha hecho todo por nosotros. Entonces, el amor de Dios. Pero por último, podemos mirar también la última característica que se menciona, no en el versículo 4, pero en el versículo 7. Versículo 7. Su gracia y su bondad. Cuando nosotros miramos este versículo, dice el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahora hay dos cualidades, pero siempre que usted encuentra la gracia, van como unidas con la bondad, con la misericordia y el amor de Dios. Porque es el carácter de Él. Todo actúa en conjunto. Y podemos mirar, usted y yo sabemos muy bien qué es la gracia de Dios. La gracia es el favor inmerecido de Dios dado a los hombres. Dice la Biblia, Dios, que Noé halló gracia delante de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Porque él quería complacer al Señor, quería agradar al Señor. Trataba de vivir y vivía una vida justa. Él halló gracia, o sea, obtuvo el favor de Dios. Pero no es que se lo ganó. Algunos pensamos cuando leemos ese versículo, es que se lo ganó. No se lo ganó de ninguna forma. Dios puso su favor inmerecido sobre Noé, sobre la humanidad, para salvarla, para buscarla. En el griego la palabra que se usa es charis, que se traduce como aprobar o como favor. Entonces podemos mirar que la gracia es algo que no merecíamos. Es un trato bondadoso, amoroso para la humanidad sin merecerlo. Merecíamos el castigo, merecíamos la ira de Dios, pero ya Cristo la llevó por todos nosotros en el monte Calvario. Y entonces Él nos ha dado de lo mejor, su gracia. ¿Y qué es la bondad? La bondad es la naturaleza amable, generosa y compasiva de Dios. Y eso lo podemos mirar una y otra vez en las Escrituras. Podríamos estar aquí relatando cada una de las historias en la Biblia. Imagínense, le traen a la mujer adúltera. La encontraron en pleno adulterio. Y los hombres la traen y le dicen, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Lo que estaban haciendo era tentando al Señor, queriéndolo hallar en una falta. Y el Señor mismo, cuando mira a aquella mujer, se compadeció. Se compadeció de ella. Miró su corazón, lo que los hombres no podían ver. Todos los que la trajeron, desde el más joven hasta el más viejo, eran personas malas, porque si la encontraron en el pleno acto, ¿por qué no trajeron al hombre? Desde ahí actuaron mal. Posiblemente lo conocían algunos de ellos. Y habrán dicho, no, él no, solo la mujer. Tal vez era una prostituta, tal vez no. Pero ¿por qué solo ella? Y cuando ellos tienen que esperar el juicio del Señor, piensan que va a cometer un error, le dice el Señor escribiendo sobre la tierra, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Y qué interesante lo que dice la Biblia. Dice que desde el más viejo hasta el más joven se fueron. ¿Por qué razón? El más viejo, entre más tiempo uno, más tiempo tiene para hacer el mal. Y habrán pensado en todas las cosas que hicieron malas y perversas, tal vez igual a las que había hecho esa mujer o peor que lo que había hecho ella. Y se fueron. Y el único que es perfecto, santo, el único que la puede condenar basado en la ley, era correcto hacerlo, pero no lo hace. ¿Y qué hace? Muestra su gracia en su bondad. Y le dice, vete y no peques más. Y es el mandamiento que nos ha dado a nosotros. Cuando nos perdonó, Él nos ha dicho, váyanse y no pequen más. Pero no solamente nos dijo, no pequen más, pero nosotros tenemos un privilegio de que ahora podemos tener comunión con Él, andar con Él, caminar con Él y servirle a Él. Qué bendición, hermanos, qué privilegio, en verdad, el que nosotros tenemos. La palabra griega para bondad es restotes, significa benignidad, bondad o bueno. Dios es bueno. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Usted y yo podemos hacer muchas cosas buenas, pero no nos hace una persona buena. Dios sí es bueno.
No hay nada indebido en él. Entonces podemos mirar la maravilla de la gracia de Dios porque él es bueno. Salmo 145, 9. Creo que lo tengo ahí. Dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Entonces la bondad de Dios, podemos mirar ahí que no discrimina. Bueno es para con todos, no para con algunos. Bueno para con todos. Y podríamos mencionar muchas características de la bondad de Dios. Por ejemplo, si usted lee Salmo 34 y versículo 8, usted se va a dar cuenta que la bondad de Dios trae dicha. Salmo 34 y versículo 8 lo puede leer después. Si también usted leyera en el libro de Tito, capítulo 3, versos 4 y 5, su bondad no destruye, sino que lleva al hombre al arrepentimiento para que puedan ser salvos. En el libro también de Romanos, capítulo 1 y verso 4, su bondad trae descanso. Porque cuando uno viene a los pies del Señor Jesucristo, cargado de sus pecados, agobiado por cada uno de ellos y por toda la culpabilidad y el peso de la maldad de todas nuestras acciones, y se las ponemos a Él y Él nos perdona completamente, y toda esa carga se cae, usted se siente la persona más feliz, más dichosa, y usted descansa. Todo por su bondad, todo por su bondad, porque Él no tenía que perdonarnos, pero lo hace. Y lo sigue haciendo, siendo nosotros creyentes, porque ahora como hijos fallamos, pero Él nos perdona. Y nos ayuda a levantarnos y seguir adelante la vida cristiana. Pero por último, también su bondad trae dirección a través del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ahí menciona, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La bondad de Dios nos dirige a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, podemos gozarnos de ese Dios redentor. Es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso y ciertamente lleno de gracia y de bondad para con cada uno de nosotros. Él nos buscó, estando muertos en nuestros delitos y pecados. Él planeó la redención de nuestras almas a través de la vida del Señor Jesucristo, viniendo a este mundo. Y ciertamente logró y tuvo éxito en salvar a la humanidad, a todos aquellos que hemos creído. El que no ha querido no es porque no tuvo el chance. Simplemente amaron más las tinieblas, amaron más sus pecados y despreciaron al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros que le conocemos, sigamos adorando a nuestro Señor, que es un Dios misericordioso, amoroso, lleno de gracia y de bondad para con nosotros. Señor nos bendiga con su palabra.